compañera. Qué gusto reencontrarme con ustedes cada semana y en este abrazo misionero que llega al mundo a través del internet, de los streaming, de la radio y al aire, no solamente de la provincia de Misiones, de la provincia de Buenos Aires, de la República del Paraguay, los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, de 13 estados de la enorme República de Brasil, República Federativa de Brasil, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Aquí, en una de las cabeceras de esta red, Puerto Iguazú, porque ustedes saben que la cabecera principal está en Mar del Plata. En Colinas Verdes, Sierra de los Padres, ahí está el estudio de transmisión de GDS Radio y TV. Nosotros aquí, como decía, en Puerto Iguazú, yo sentadito en mi estudio a 150 metros, tal vez un poco menos, del río Iguazú, el río Iguazú inferior, es decir, el río Iguazú después de las cataratas. Este río Iguazú que me separa, no me separa. ¿Cómo le va, don Candelario? ¿Cómo está? Siéntese, por favor. Gracias. Después compartimos el matecito. No me separa, al contrario. El agua nunca separa, el agua une con la República del Brasil, con el estado de Paraná, con Foz de Iguazú. Y este mismo río Iguazú les decía que unos cientos de metros más hacia el oeste se encuentra con el río Paraná, uno de los ríos más caudalosos de América, obviamente después del Amazonas. Estuvimos en el Amazonas y ese río nos une también a la República del Paraguay. Todo este contexto geográfico para introducirnos en este nuevo viaje. Muchas gracias por estar ahí. Introducirnos en este nuevo viaje que va de la selva al mar y del campo a la ciudad. Hoy en una gran metrópoli, en un barrio que es un barrio de mi vida. Ya después a lo mejor comentaré algo sobre el barrio de Almagro, para conversar con una profesional que ha iniciado hace pocos días un programa en GDS Radio Mar del Plata, pero que aborda una temática que seguramente les va a interesar. Especialmente después de la pandemia, aunque siempre existieron problemáticas vinculadas con la salud mental, especialmente después de la pandemia, afloraron, emergieron, aparecieron y debieron ser tratadas innumerables, yo no sé si llamarle, porque patologías. Ahora veremos con la profesional, pero cuando uno navega este mar, como dice la canción de Galo García que nos anticipó, cuando uno navega este mar, siempre se enfrenta con estos desafíos, ¿no? Tratar temas que son o que nos superan enormemente a un periodista, en este caso a mí, porque tienen que ser tratados con mucha cautela, con mucha prudencia. Ahí le veo al director Guillermo San Martino asintiendo con la cabeza como diciendo, uno no puede meterse en la psicología sin tener ese cuidado, ¿no? Se enciende una luz amarilla en el semáforo y claro, tenemos que mirar hacia todos lados a ver qué está pasando y por supuesto
frenar. Frenar para conectarnos, como decía, con el barrio de Almagro, y ustedes ya se dieron cuenta, con una profesional en psicología, que además de ser licenciada en psicología, es docente, especialista, es también diplomada, sí, especialista en psicología clínica, diplomada en violencia de género, diplomada en violencia laboral, y ya nos va a contar también sobre este programa que se emite por GDS Radio y que hoy lo vamos a compartir con 23 emisoras, 20 de la provincia de Misiones, 3 de Buenos Aires, una mi pueblito querido que hace rato que no nombro, Juan José Paso, provincia de Buenos Aires, partido de Pehuajó, claro, de donde era Manuelita la tortuga. Nos fuimos juntos con Manuelita, ella volvió, yo no volví, aunque cada tanto me gustaría ir a recorrer aquellas calles polvorientas de mi pueblo amado, y una que transmite a toda Latinoamérica, porque su audiencia es latinoamericana, que es la entrepueblosradio.com.ar. Vamos a hablar con la licenciada Carla Guarinoni, que nos está escuchando. ¿Cómo estás, Carla? Hola Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto escucharte. La verdad que estaba viajando por el Paraná para llegar acá hasta, digamos, al Sí, afluente del Río La Plata y llegar acá al barrio Almagro. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a Guillermo y a toda la audiencia de tantos lugares y de todos los hermanos latinoamericanos. Obviamente somos una gran nación, así que muchas gracias, Claudio. Guillermo puede intervenir cuando quiera, ¿eh? Yo escuchaba en el programa que hicieron con otra colega tuya, Sandra, Sí. que qué bueno que él daba los mensajes, los saludos. Por favor, Guillermo, cuando quieras, sin duda. Pero, bueno, viste que hacemos a ver cómo te puedo decir, este paneo territorial, un poco para mostrar qué virtudes tiene nuestro país, ¿no? Y que culturalmente está tan abrazado con naciones vecinas, con culturas diferentes. Y en la previa comentábamos que un psicólogo, una psicóloga, esta es una ciencia que se encuentra en este desafío de manera permanente, ¿no? Porque no solamente hay en la psicología la necesidad de saber abordar un determinado, ¿se puede decir patología o se puede Sí, decir, sí? se puede O, decir, la cosa que hay que ver de qué estábamos hablando, sí. claro, claro, pero también está estas diferencias culturales, ¿no? Sí. Hoy le estás hablando a cientos de misioneros, espero que sí, o miles tal vez, gente de Paraguay, gente de Brasil. ¿Cómo hace un psicólogo para hacerse entender con gente de tantas culturas diferentes? ¿Cómo encuentra ese espacio intersubjetivo, intercultural, para no hacer de eh, sí, de su palabra algo bueno, que pocos entiendan, ¿no? Me parece muy buena tu pregunta y muy interesante reflexionar sobre estos temas, porque a veces no se habla de esto, digamos. Desde esta profesión, que yo hace más de 20 años que ejerzo, hay discursos, como en todas las profesiones, que son, por un lado, me sale mal la palabra, patologizantes, digamos, pues, hablando de patología, pero también que tienen que ver con un centroeuropeísmo, como todo lo que muchas veces estudiamos, Mm, no por criticar, pero es lo que muchas veces nuestros saberes y nuestras universidades tienen estos sesgos como si siempre lo que viene de afuera fuese lo mejor, ¿no? Entonces estudiamos discursos que son europocéntricos, digamos, tienen que ver con Europa y con lo que digamos, podemos decir que tiene que ver con nuestros discursos que son donde está el hombre en el centro y el hombre blanco europeo. Te digo, ni siquiera la mujer, ni las diversidades, ni otras etnias, ni nada que estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Tienen un lugar. Entonces, desde el ejercicio de estas profesiones,
lo que uno debe tener en cuenta es siempre que escuchar al otro y tratarlo siempre desde el respeto. Y muchas veces sin imponer nuestros discursos y nuestras formas de ser, sino alojando al sujeto en su diversidad. Y si alguien no lo puede hacer, es muy difícil ejercer la psicología, digamos, para que no sea para un ámbito urbano, de gente que puede pagar un consultorio, digamos, de un psicoanalista o de lo que sea, un psicólogo. ¿Sí? ¿Se entiende, Claudio? Sí, se entiende. Este eurocentrismo, Sí, europeísmo que vos sí, marcás, vos sabés que en las ciencias sociales también se habla mucho, por ejemplo, de autores que aplicamos a los contextos latinoamericanos y que nunca estuvieron en Latinoamérica, o sea, no conocieron jamás la realidad latinoamericana. Es más, no se la imaginaron. tal cual. Entre ellos, por ejemplo, alguien que nombramos mucho en el ámbito universitario, en las ciencias sociales, un Karl Marx, Tal ¿no? cual. Sí, Por yo estaba ejemplo. pensando en él. Bueno, Sigmund Claro. Freud no se aleja de esto, ¿no? El padre del psicoanálisis. Y no es no es una crítica, porque obviamente que cada uno es esclavo de su tiempo y de sus momentos Ujú. históricos, pero también hay una revisión muy fuerte de lo que es el psicoanálisis y la psicología a la vera del sesgo de género, y eso sí es algo que yo puedo profundizar y puedo hablar un poquito más con el tema que tiene que ver con el género y los estereotipos de género, donde no tampoco no hay lugar mucho a lo que es la feminidad ni a las diversidades ni disidencias. Es Sin como duda. que yo creo que como deber ético nosotros nos debemos, como profesión y como profesional de la salud, que en este caso es la psicología, hacer una revisión de los modelos de donde hablamos. Ujú. Y esto tiene que ver con una profunda revisión de que hablamos de Latinoamérica. Y en Latinoamérica hay un montón de teoría y un montón de cuestiones muy interesantes que tienen que ver con la forma de ser nuestra y nuestra subjetividad, que quizás no son la del europeo y sobre todo la del psicoanálisis, que Freud lo crea, digamos, para lo que fue la época victoriana. Imagínate la diferencia en la que estamos hablando, ¿no? De los años que pasaron. Totalmente, totalmente. Fíjate que, claro, el oyente estará pensando, bueno, pero ella es porteña. Claro, y sí, En tu barrio habrá muchos porteños muy porteños, pero también hay paraguayos, también hay gente de Venezuela, hay gente del campo, hay alguna persona con raíces indígenas que vino de Jujuy, que vino de otras provincias argentinas y caerán en tu consultorio. Empezamos por la psicología clínica, justamente sí, para ubicarnos, ¿no? Caerán en tu consultorio y representarán un esfuerzo muy grande de empatía, bueno, ¿por qué no de sentimiento, de cariño por ese paciente al cual tenés que interpretar y al cual tenés que orientar? No sé, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. Obviamente que lo haces de una manera muy profesional, pero es muy difícil llegar a la persona si uno no la entiende, si uno totalmente. no logra saber cuáles son sus valores, sus principios. Eh, Totalmente, por eso también hay ciertas, digamos, ramas de lo que es la psicología y de la psicología clínica en especial, que se da mucho en ámbitos urbanos, por ejemplo, volviendo a hablar del psicoanálisis, pero bueno, no es lo único, que por ejemplo acá en esta ciudad hay un psicoanalista por cuadra más o menos, y después en otros mm, ámbitos no, porque tiene que ver también con una lectura que uno va a leer solo lo que, ¿entendés? Lo que uno encuentra, lo que uno va a buscar, ¿entendés? En cambio, yo creo que el desafío de un psicólogo clínico, digamos, y de poder alojar a la subjetividad, que es lo que hacemos, eso trae la palabra, como dijiste muy bien antes, ¿no? De poder interpretar, pero interpretar en el sentido de respetar al otro, ¿no? De poder respetar la diversidad y la diferencia que tenemos y poder entenderlas dando desde una herramienta que uno tiene, que es la psicología, es una herramienta y hay que saber utilizarla y respetando al paciente siempre, poniéndonos en ese lugar, ¿no? No como claro, el saber absoluto que sabemos sobre todo lo que sucede. y la experiencia te va dando también Ah, esta posibilidad de comprender a la gente, de abrazarla, como me gusta decir siempre a mí, en bueno, en su característica cultural. Eh, Vamos a hablar un poco, porque acá también ayer escuchaba y yo decía,
no sé nada. Escuchaba tu programa con Sandra. Sandra, ¿cómo es el apellido de la colega? Iliart, Bueno, Sandra Iliart. las escuchaba hablar a las dos y digo, no sé nada, ¿no? Cuando hablamos de violencia, vamos a empezar por la violencia de género. Dale, perfecto. Atención, porque esto en nuestra región es un problema tremendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Mira, es muy interesante porque hace unos días fue el día, el 25 de noviembre, el día para la eliminación de toda violencia de género. Y Ujú. está buenísimo situarse también en el lugar de desconocimiento. No todos tenemos que saber todo y no todos tenemos que abordar todos los temas. La violencia de género, digamos, en nuestro país hay una ley de protección a las mujeres. Se toma en principio que la violencia de género siempre es en relación de un varón hacia una mujer. También después en esa ley, en las ampliaciones, digamos, que fueron de reglamentación se incluyeron las diversidades y disidencias. Eso tiene que ver con, si querés después más específicamente lo tratamos, pero tiene que ver para que vos tengas una idea con todo el colectivo LGBTQ+. Sí, sí. Bueno, digamos, se incluye también dentro de la ley de violencia de género en nuestro país. Pero principalmente la ley de protección de las mujeres. ¿Y por qué hablamos de violencia de género? Porque tiene que ver con un concepto que lo habrás escuchado seguro, Claudio, y seguro nuestra audiencia también, pero a veces ya se bastardeó demasiado, que es el concepto del patriarcado. Y este Ujú. concepto no es un concepto político, digamos, de un partido político, sino que es un concepto en donde nos hace pensar las relaciones entre los géneros, entre mujeres, hombres, trans, digamos, del género que podemos situar, en relación a las relaciones de poder. Y en relaciones de poder que han implicado siempre la primacía o la supremacía del hombre. Y este patriarcado se complejiza, porque es un concepto que se complejiza con el hetero-cis patriarcado, que tiene que ver no solo con la dominancia del hombre, sino el hombre heterosexual y el hombre también blanco, ¿sí? Y entonces el concepto de género, que es antes podríamos decir un sexo, hombre o mujer, biológico, se complejiza el sexo con el concepto de género, que ya no tiene que ver solo con el hombre o la mujer, sino con la asunción de este género, con lo cómo uno se autopercibe. Porque ahí aparece todo el colectivo trans y travesti a enseñarnos que no solo hay hombres y mujeres que nacen sexualmente, biológicamente, hombres o mujeres, sino que personas que se pueden haber nacido con unos genitales masculinos pueden sentirse una mujer o al revés. Entonces la ley protege a todas las personas que se sienten mujeres y que son mujeres para la ley, ¿sí? Vos sabés que nosotros tenemos una ley de identidad de género que es de 2012, o sea que tiene un montón de años, tiene como 3 precursoras en nuestro continente y ya establece que, digamos, el concepto de mujer no es solo sexual, biológico, sino que establece la concepción del género como interseccionalidad. Decime si voy muy rápido, porque yo me Sí, pongo... sí, podés hablar más lento, Sí, porque sería yo como bueno porque primera, yo quiero saber si entendí después. Dale. dale, yo como primera, viste, y sigo. Entonces, para quedarnos, digamos, con la idea de la violencia de género, es cualquier tipo de acción u omisión también que ejerce un poder sobre una mujer, ¿sí? Un poder que tiene una intención de dañar. Esa violencia puede ser de distintas maneras. La ley nuestra tipifica como fin último, digamos, como la violencia más extrema hacia las mujeres, el femicidio, ¿sí? Que es el asesinato de una mujer por ser mujer. Si yo estoy caminando por la calle y viene un colectivo y me pisa, eso no es violencia de género, eso es violencia, es un asesinato, es un homicidio. Ahora, si a mí me matan por lo que yo digo, por cómo me he visto, o mi expareja o mi pareja, eso es violencia de género porque es por ser mujer, por razón de mi género, ¿sí? Se da mucho entre parejas, ¿no? Sí. La violencia de género en nuestro país, como vos decías, hablabas al principio de la pandemia y hablamos también, no, digamos, no cesa. La violencia de género, por ejemplo, con digamos, lo que tiene que ver con lo más extremo, como dijimos recién, en nuestro país, que tengamos datos, porque hay datos que no tenemos, muere una mujer cada 31 horas, ¿sí? ¿Cuánto? Una ¿Cuánto? mujer cada 31 horas. O sea, Oh, sí. Que tengamos datos, Claudio, mm, tengamos datos, en base a violencia de género, ¿no? En acción los que que no, se conocen, los que se conocen. sí. Y esa mujer
digamos, que es asesinada, que es víctima de femicidio, en general, más del 75% es a manos de su pareja o expareja, ¿sí? O sea que las relaciones digamos, que son amorosas se terminan convirtiendo en situaciones violentas y termina con lo peor, que es la muerte de la mujer, ¿sí? Con el asesinato de la mujer. Y en A general, ver, a sí, ver si entiendo bien. sí, Un hombre puede sí, agredir psicológica o físicamente, o ambas cosas, sí, a una mujer. sí, Y esa mujer no se anima a denunciar. muchas veces. Va a una consulta con la psicóloga, en este caso, Carla. ¿Y cómo era el apellido? Guarinoni, Ah, Guarinoni. Y claro, uno puede sugerirle que denuncie, pero no es tan fácil. no es tan fácil el No es acceso a la tan fácil justicia, denunciar. ¿Qué no, hace una psicóloga en estos casos para ya, es muy, evitar que la sangre llegue al río, ¿no? sí, es muy difícil. Primero de todo porque digamos, el acceso a la justicia en nuestro país es difícil. ¿Cuántas veces habrás visto casos en los diarios de mujeres que hasta denunciaron y con el botón antipánico igual sufrieron femicidio? Cuando viene un caso de violencia de género al consultorio, en general ya pasó por muchas instancias, o bueno, es la primera vez, pero en general siempre hay algo. Lo que hay que hacer, digamos, es siempre, y también como si alguien, no solo psicólogos, sino cualquier persona con estos casos, con estas mujeres que les pasan estas cuestiones, es respetarlas y escucharlas. Porque muchas veces no tienen estos lugares para escuchar, para ser escuchadas por vergüenza, por miedo, porque quizás padecen esto durante muchos años. En general la violencia de género está estudiada, tiene un ciclo, y esto, como dijiste, muy importante, la violencia psicológica se instala, que es una violencia que es invisible, porque no tiene el efecto de un golpe que viene el moretón, Mm. ¿no? Es una Ujú. violencia que se va instalando con el tiempo, ¿no? Y muchas veces este circuito es del agresor y es primero la violencia, después el enamoramiento, perdón, no lo voy a hacer más, vuelve y así cada vez se van acrecentando estos circuitos, ¿no? Y la mujer, lo que, digamos, está estudiado también y lo que uno ve en el consultorio, es que tiene mucha vergüenza, que el agresor en general ha horadado toda su seguridad, toda su autoestima, ¿sí? La mujer no sabe ya bien, lo que está mal, cree en las palabras muchas veces de la relación violenta, ¿sí? Porque hace mucho tiempo que está, o es muy intenso, o cree que la ama, entonces cree que esa es la forma, y es muy difícil destrabar estas cuestiones si no se hace con un circuito de una red que tenga la mujer para poder salir de esos lugares. Porque de otra violencia que sufrimos las mujeres, que también es de género, es la violencia económica. Muchas veces las mujeres no tenemos cómo irnos. Y esto se vio en la pandemia. En la pandemia muchas mujeres fueron obligadas a convivir con su agresor. Porque, como te Ah, acabo de decir, tremendo, tremendo, tremendo. el lugar Sí, donde la sí. mujer más sufrimos violencia es en nuestras casas. Entonces, es un aprendizaje, está buenísimo estos espacios, por eso también el programa, digamos, pensando en el programa de Kintsugi del Alma, que no es solo de violencia de género, pero aborda estos temas también, porque hay que hablar de estas cuestiones, tiene que ser algo que esté puesto en agenda, porque es una epidemia la violencia de género. Y todo tiene, digamos, un fundamento que es el tema de cómo se va transmitiendo esta relación entre los dos géneros, digamos, a partir desde que somos chicos, ¿sí? Mm. De lo que es la sociedad. Entonces, no es que todo hombre va a ser violento, ni toda mujer va a ser violentada, pero sí que los discursos violentos también dan como efecto violencia hacia las mujeres, porque Sí. el lenguaje crea realidad también. Y eso es la violencia psicológica de la que estábamos hablando. Ayer hablaban de las redes digitales. Ayer También, digo porque lo escuché ayer, el programa. sí, Eh, Hablaban de las redes digitales, como le llama Frei Beto, un gran filósofo, teólogo, que yo sigo mucho. Frei Beto dice, no se pueden llamar redes sociales porque lamentablemente hacen más daño de lo que uno podría imaginarse. Él le llama redes digitales. Pero es cierto que estas violencias muchas veces se replican
en las redes digitales. Las redes digitales, en este caso de la violencia de género, hay muchas otras violencias, pero han ayudado a visibilizar, han ayudado a, de alguna manera, morigerar, parar algunas situaciones. ¿Ustedes cómo lo observan? Y mira, en algunos casos sí, en otros casos no, es la verdad. Eh, la verdad que como todo, como decimos, digamos, decíamos recién, la violencia se puede dar en distintos medios y una es la violencia digital. Si bien digamos, hay bastantes colectivos que pueden usarla y llega información también a través de lo que es las redes estas digitales que estábamos hablando. Uh-huh. Ahí tenemos una pequeña interrupción, no sé si mía solamente, y la podemos recuperar a Carla. Entiendo que, no sé si me escuchás, Guillermo. Porque es Ahí muy volvió, fácil agredir. ahí volvió Carla. Espera, que se había interrumpido en algún momento, quedamos en la violencia digital. Perdón, Ahí estamos de nuevo, ahí estamos de nuevo, ahí estamos de nuevo, no soy yo. A ver, quedamos en la violencia digital. Claudio, si no la incorporamos vía telefónica a Carla, que la vemos en la imagen por YouTube, está congelada. La Ajá, incorporamos vía telefónica, Claudio. como vos, como vos te parezca, y bueno, y después solucionamos este pequeño bache. Pero claro que sí. Acá continuamos porque estamos transmitiendo a través de YouTube Ah, para que bueno, quede también el registro audiovisual, Claudio, y continúa y dale. desde la producción la vamos a estar llamando vía teléfono. Una charla verdaderamente muy interesante. Claro, uno aprende demasiadas cosas en un programa de radio, pero lo importante es que reflexionemos sobre estos temas, ¿no? Vos que estás en Apóstoles o en Oberá, un saludo a la gente de la radio, de la LRH 713, saludo a la gente de Garupá, de la Radio Federal, que nos está escuchando, la FM municipal de Garupá, y también a mi gente querida de Puerto Rico, que hace pocos días estuvo celebrando un nuevo aniversario, el 15 de noviembre pasado, 106 años de Puerto Rico. Realmente es conmovedor. La Radio del Pueblo de Montecarlo, la Radio Génesis del Dorado, la Radio Cooperativa de Puerto Esperanza, la Radio Municipal de Andresito, que es la pionera de Andresito, la radio FM Guaraní del Soberbio, la radio del MAM. ¿M? Sí, la radio del MAM también, no la Guaraní, la radio del MAM es otra radio. Bueno, la gente de Colonia Aurora, ¿m? Alto Uruguay, la gente de Salto Encantado, la FM Salto Encantado. También un saludo, pero muy grande, muy apretado el abrazo para la radio Elemental de Apóstoles, que la nombré hace un ratito, a la ciudad de Apóstoles, pero no la tenía todavía nombrada como radio. Y en la ciudad de Puerto Iguazú está la Radio Cataratas, la histórica Radio Cataratas, y la Radio 33, la Radio 33, que nuevamente recuperó sus equipos después de esas tormentas tremendas y ya está transmitiendo con una excelente y muy animada programación. No sé si está ahí ya la licenciada Guarinoni, todavía no, la estamos buscando. Bueno, saludar realmente, hoy con mucho afecto hablaba de la radio de Juan José Paso, pero en realidad no se trata solo de radios, ¿no? Porque justamente cada una de estas emisoras lo que hace es crear un puente entre las personas de las colonias,
entre las personas de las ciudades. Hay radios que van más allá de los límites de la provincia de Misiones, como la Radio Elemental, que llega a Colonia Liebig, que llega a Gobernador Virasoro. Todo esto a nosotros nos pone realmente muy felices, hace que nuestro trabajo tenga mucho sentido, que lo vivamos realmente con mucho buen espíritu, ese mismo buen espíritu que tenemos que poner para ir entendiendo y de alguna manera previniendo también todo lo que nos pasa con la salud mental. ¿Estamos ahí con la licenciada Carla? No estamos todavía con la licenciada. ¿Estamos con la licenciada Carla? Acá estoy. Ah, qué bueno. No sé qué pasó. Ay, bueno, son esas cosas de la virtualidad, ¿eh? Ay, sí. Ocurren muchas cosas raras. Aquí, en donde estoy yo, ni te cuento. Gracias a la gente de CBI Noticias y CBI, ¿cómo es que se dice esto? Los servicios de Internet, tengo una buena conexión ahora después de muchísimo tiempo de andar penando, como se dice, ¿eh? Ay, Así- sí. Bueno, Es tremendo. estábamos con la parte de la violencia digital. Tal cual. Bueno, vos me preguntabas si a ver si, digamos, si favorece o no, y yo lo que te decía es como todo, digamos, algunas veces las redes digitales pueden ser favorecedoras para llevar información y puede hacer que la gente se junte más allá del lugar donde estemos, como estamos haciendo en este programa, ¿no? Desde Mar del Plata, Misiones, Buenos Aires. Pero por otro lado, también se ha visto un aumento de violencia digital en lo que tiene que ver con género, porque muchas veces el anonimato hace que las personas se envalentonen más y puedan agredir de manera gratuita, y muchas veces esto se ve con los cuerpos de las mujeres, con las mujeres en política, las mujeres son públicas, digamos, hacer comentarios sobre los cuerpos o sobre si alguien tiene que decir o dejar de decir o agredir a alguien por el mero hecho de ser de un partido o del otro, muchas veces aumenta esta violencia, y es violencia simbólica y digital, y también se ha visto esto. Y también la época hace que también estos medios sean muchas veces anónimos, ¿no? Y se vayan replicando discursos de odio que tienen efecto en nuestros cuerpos, porque digamos, la realidad, el lenguaje, genera realidad. Entonces, cuando uno habla y uno dice algo, todo eso va construyendo una determinada realidad en la cual se puede hacer determinadas cosas con las mujeres que vemos después se llevan a cabo, ¿no? Entonces, por eso es una deconstrucción y todos estamos aprendiendo, porque tenemos que aprender que lo que decimos y lo que hacemos va a impactar directamente en cuestiones, y que todos tenemos que tener una alerta en lo que tiene que ver con la violencia de género y poder de esta manera que no se repitan, y además que todas tengamos los mismos derechos, ¿no? Que es lo que es, ni más ni menos que queremos todos, ¿no? Estamos hablando con Carla Guarinoni, ella es licenciada en psicología, especialista en psicología clínica, diplomada en lo que estamos hablando en este momento, la violencia de género, también en la violencia laboral, ahora vamos a entrar en la violencia laboral, conduce un programa de radio, es docente, pero antes de hablar del programa de radio, yo quería, digamos, lo voy a decir con total tranquilidad de conciencia, de que estamos viendo que a pesar de todos los esfuerzos que puedan haber por formalizar el trabajo de la gente sigue, el trabajador, la trabajadora, sigue en estado irregular en sus trabajos. Y esta irregularidad hace, a ver si estoy en lo cierto, licenciada, hace que la trabajadora, el trabajador, tenga miedo de perder ese trabajo irregular de manera permanente. Todos los días está sometida o sometido a esta presión de que al patrón o a la patrona se le ocurrió decirle, bueno, andate a tu casa, terminó,
ya no vengas a trabajar, es tremendo. Esto entre tantas otras violencias laborales que puedan existir. Al menos es muy difícil conseguir en la provincia de Misiones una estadística, por algo las deben esconder, pero al menos yo no me voy a cansar de decirlo, sino que me demuestren lo contrario, que 6 de cada 10 trabajadores están en situación irregular. No estoy hablando de una ciudad en particular, estoy hablando genéricamente. Ahora, no sé si estoy en lo cierto, esta violencia que sufre el trabajador, no es esta la única, pero esta es preocupante. Sí, Claudio, la verdad que el tema de violencia laboral se ha ido complejizando con el tiempo. Primero porque, como vos decís, el trabajo informal y irregular es cada vez una realidad, no solo ahí en la provincia de Misiones, en todos lados. Lo vemos como una forma que vino para llegar, digamos, llegó para quedarse, y entonces hay cambios en el mundo del trabajo que no podemos ignorar, que tienen que ver con que antes quizás la forma era en relación de dependencia, con los beneficios que tenemos los trabajadores, digamos, que tendríamos que tener, como vacaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera, que están en nuestras leyes de trabajo. Pero hoy en día, como vos decís, cada vez vemos estos trabajos que son distintos, diversos, que llevan, no tienen los mismos derechos los trabajadores que un trabajador que está bajo la ley de contrato de trabajo, y que llevan a otra forma de habitar el mundo laboral, y que también replican estas situaciones de violencia, como vos decís, que en no tener la seguridad de un ordenador como es el trabajo, ¿sí? El miedo al perder el empleo es una forma de violencia y hay que afrontarla de una determinada manera. Ahora, también hay otras formas que tienen que ver con las relaciones laborales que se dan en el trabajo, ya sea informal o no informal, que no tienen que ver solo con el miedo a perder el trabajo, sino con situaciones de desigualdad y abuso de poder, que marca también lo que vos estabas diciendo, ¿no? Sí, claro. Porque la violencia laboral, al mismo tiempo que hablamos de la violencia de género como una cuestión de poder, la violencia laboral también es una cuestión de poder, que no implica que sea del jefe siempre a la persona que trabaja digamos, al colaborador, a la persona trabajadora, pero sí hay digamos, en ese vínculo se juegan relaciones de poder que hacen que las personas puedan ser violentadas, y es muy importante porque nosotros, nuestro país, por más que no lo sepamos o no lo sepamos, nuestro país adhirió al convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es que regula las relaciones internacionales en cuanto al trabajo, es una parte de la ONU, y nuestro país es un país miembro donde se regula, digamos, se juntan lo que es la parte empleadora con la parte sindical, con la parte empresaria, y ahí discuten diversos temas. Y en el año 2019 crearon el convenio 190, que es el convenio para la erradicación de toda violencia en el ámbito laboral y en el ámbito también, digamos, que lo que tiene que ver con las cuestiones de género. Este convenio nuestro país lo ratificó, es el cuarto país que lo ratificó, y es una ley. Entonces esto implica que todos tenemos el derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia laboral. Y a su vez tenemos la obligación de no ejercer, y nuestros empleadores tienen la obligación de regirse por esta ley, ¿sí? Entonces ahí hay toda una cuestión que no tiene que ver solo con la voluntad de las personas, sino con las cuestiones institucionales. Y esto no lo hace la OIT tampoco porque está muy preocupada por el bienestar de la gente, sino porque está demostrado que si las personas trabajan bien en ambientes laborales que son con un buen clima laboral y que no hay violencia, ¿sí? Sin duda. Entonces Sin todos duda. tenemos que derecho. Sí, y yo digo, también hay un viejo dicho español que dice que le quepa el sayo que se lo ponga, ¿no? Pero a veces el trabajador no sabe a quién recurrir, porque los propios gremios no actúan en estos casos, bueno, por la famosa corrupción, porque el empleador pone el sobre. No hay que echarle todas las culpas a un sector, pero eso sigue existiendo, lamentablemente sigue existiendo, y bueno, solamente
el empleador que no pone el sobre todos los meses o cada 15 días, ese sí recibe una batucada en la puerta de su establecimiento o algún tipo de protesta para llevar a los medios la situación. No, no voy a pedir que nadie se sume a este comentario, lo hago porque, bueno, lo he vivido como periodista de 4 décadas, como me gusta decir a mí, y lo he vivido muchas veces, ¿no? Muchas veces, lamentablemente es así. O sea, se le suma esto de sentirnos solos o solas cuando somos violentados en nuestro derecho laboral en cualquier trabajo. Ni te cuento en el periodismo, Carla, que te has involucrado con un programa de radio y que el periodismo, por ser una actividad profesional, ni siquiera está considerado como una profesión, sino como una actividad profesional, bueno, hay mucha manipulación de la gente que trabaja en los medios, hay mucho abuso con la gente que trabaja en los medios, y es cierto también que los medios les está costando recaudar muchísimo. Pero bueno, hablame un poquito, ya que estamos llegando al final de esta grabación, del programa de radio. Yo no entendí el nombre. Ah, ¿viste? Es una No, trampa el nombre. el nombre, no lo entendí. Sabes que mucha gente me dice, es una trampa también para que está bueno no entender algo de una, sino bueno, ir indagando. Yo, Ah, escuchen, claro, escuchen y se van a enterar. claro. Mira, yo como psicóloga y como, digamos, en base también a mis intereses, había participado en un programa de radio, era con conductora y productora, que se llamaba Voces Sonoras, que, bueno, que fue el año pasado y el anterior, y siempre me interesó la divulgación de estos temas, porque me parece, sinceramente, y además como dijiste después de la pandemia, que hay realmente una epidemia de problemas de salud mental y que tienen que ser abordados de una forma, digamos, con la mejor intención posible y de una Sí. forma seria, como vos decías al principio, ¿sí? Como una forma seria. Yo no soy periodista, pero bueno, obviamente me encanta lo que es la comunicación y también he indagado en ese tema, pero a su vez, digamos, cada uno de nosotros tenemos una marca en nuestras trayectorias de vida. Kintsugi, que es el nombre del alma del programa que va todos los martes a las 5 por GDS Radio, ya hago chivo. Ajá, claro. Claro, es una técnica, que es una técnica japonesa, que lo que hace es aquellas piezas de cerámica que están rotas, las une, pero que las une de una manera particular. Les pone una resina o una laca con oro, ¿sí? Entonces Ajá. vos ves las piezas, son piezas diferentes, no es la misma pieza que había antes, porque resalta sus marcas, resalta sus heridas, resalta sus, digamos, sus tropiezos, como quieras decirlo, y esto mismo es lo que en la idea del programa, ¿no? Poner en valor aquello que nos hace único, que todos tenemos estas marcas, todos nos rompimos, nos armamos con cachitos, nuestra historia fue armada de una determinada manera y con una trayectoria que nadie llega, digamos, sin tener estas marcas y estas heridas, pero ponerlas en valor, porque eso es lo que nos hace únicos. Cada pieza es única de Kintsugi, ¿sí? Entonces es lo mismo tratar de pensar para nuestra alma. Por eso el programa tiene este título, que es tratar de poner una pausa, de pensar un rato en estos temas de salud mental. Cada programa es un tema de salud mental. Tuvimos violencia de género, tuvimos duelo, vamos a tener próximamente adolescencia y redes, también es un tema interesante. Tenemos también nuevas masculinidades. Bueno, cada programa es una temática que vamos a abordar con un profesional que es especializado en esa temática. Y es poner una pausa y pensar en estos temas de una manera en que nos puedan hacer reflexionar, sin la verdad absoluta. No tenemos la verdad absoluta, es la verdad. Sí, sí, Tenemos no. preguntas. Y bueno, esto justifica un poco mi comentario inicial, ¿no? Que cuando uno aborda determinadas temáticas, no puede colocarse en posición de manejarlo todo, tener todas las preguntas. Yo en realidad lo que tengo es todas las dudas, ¿no? Las dudas con respecto a salud mental. Lo veo, inclusive dentro de mi familia tengo una psicóloga y veo la preocupación
veo permanente correr al hospital a atender un paciente nuevo, contener a una persona con una diversidad yo le llamo problemas, ¿no? Que hay que contener y hay que saber contener, porque, claro, no es una cuestión de, bueno, hablo con él 5 minutos y ya está, sino que, bueno, ahí empieza toda una trayectoria hacia la posibilidad de recuperar un estado más normalizado en cuanto al padecimiento que sufrió, a la violencia que sufrió, al ataque que sufrió, a todo aquello que es tremendo, es tremendo. Sí, Y hoy, creo que está bueno sí, sí. No, que está bueno lo que decís en el tema del tiempo, ¿no? Porque estamos viviendo en una era, en un momento que es tan de lo inmediato, de la hora, de lo que importa es el ya y el ahora, que justamente la salud mental y el cuidado de la salud mental y el abordaje de la salud mental tiene que ver con dedicar este tiempo, no con resolver las cuestiones de un momento para el otro inmediato, ¿sí? Sino esto, escuchar al otro, darle un lugar, estar disponible, y son un montón de cuestiones que tienen que ver con poder ponerse también un poco en el lugar del otro, ¿no? Que a veces falla tanto esto. sin duda. Y es muy importante también que el psicólogo o la psicóloga tengan su propia contención, ¿no? Para poder, no sé, existir en este contexto, ¿no? Resistir también a todo aquello que difícilmente, como decía yo, por más profesional que seas, yo creo que difícilmente no te afecte, yo creo que te afecta, de una manera u otra. Y bueno, se trata de esto, de ser muy profesional, pero no dejar de ser humano, porque, bueno, lo que se está perdiendo mucho es la humanidad. Carla, ¿cómo era el apellido? Guarinoni, con G. Ah, Guarinoni. Guarinoni, sí. Guarinoni. ¿Cómo dormí? Guarinoni. Guarinoni, del barrio de Almagro, de mi vida, al Almagro que estamos sufriendo porque hace pocos días San Lorenzo fue eliminado de los playoffs. Recién ese día yo entendí qué eran los playoffs, cuando quedamos off. Cuando quedamos Está complicado, sí, entender. Carla, te agradezco muchísimo. Las personas que les guste, a mí, por ejemplo, me encanta seguir por YouTube o seguir por el streaming de las radios, a gdsradio.com, radio y TV. Pueden escuchar este programa de Carla. No voy a repetir el nombre porque no me va a quedar jamás, pero para descubrir esta manera de abordar temas que son de mucha actualidad, lo pueden hacer los días martes de 5 a 6, o de 17 a 18, como quieras decirlo. Los días martes de 17 a 18, de 5 a 6 p.m. Sí. Igual queda grabado, viste que queda en YouTube, queda después en todos lados, en Spotify, ahí obviamente en las redes de la radio, así que si quieren escucharlo en otro momento, eso es lo que también nos da la facilidad, ¿no? Este medio. Maravilloso, gracias Carla. No, gracias a vos, Claudio, la verdad que muy agradecida por esta entrevista y envidio donde estás. Espero no haber dicho nada inconveniente. No, muchas gracias. Hasta pronto. Les saludo diciendo, como siempre, que cada semana les invitamos a viajar de la selva al mar, del campo a la ciudad. La semana próxima vamos a viajar al norte del norte de América. Vamos a estar en Montreal, en Canadá, porque anualmente yo le dedico un programa a un amigo del camino, ¿no? Vamos a hablar con un hombre, un profesional, pero no les voy a adelantar demasiado. Él se llama Tulio Portilla, chileno, pero hoy está viviendo en Montreal y le vamos a preguntar o vamos a descubrir, o sea, ahí está, mejor, en ese programa, ¿por qué
lo consideramos un amigo del camino a Tulio. Por otro lado, quería comentarles a los oyentes de Misiones, de cualquier lugar del país, la alegría que tengo de que la editorial universitaria de la Universidad Nacional de Misiones ha reimpreso por tercera vez un libro mío, un libro de mi autoría llamado Fundadores en Tierra Colorada. Es muy lindo, la verdad que es muy lindo leerlo porque yo lo único que hice fue poner sobre el papel las vivencias de muchos pioneros, los homenajes a muchos pioneros y una parte documental de los primeros años de la colonización de una ciudad a la que quiero muchísimo, Puerto Rico. Ese libro tiene una edición limitada, se ha vendido mucho, yo estoy sorprendido y por supuesto muy contento, pero no dejen de pedirlo en su librería preferida. Fundadores en Tierra Colorada. Quiero ese libro, le dicen al librero, a la librera. Y la próxima semana nos encontramos. Gracias, señor director Guillermo Sammartino. Nuevamente gracias a nuestra entrevistada Carla. Y será hasta la semana próxima. Chau, chau. Muy bien, estamos fuera de todo. Sí.